El millonario que quería una mujer virgen perfecta y se topó con un huracán de pasión. Sergio Lombardi creció rodeado de tecnología punta y proyectos visionarios, pero siempre mantuvo los pies firmes sobre la tierra cuando se trataba de números y ganancias. Desde muy joven, entendió que la eficiencia era la clave para edificar un imperio sólido, y se obsesionó con optimizar cada segundo de su tiempo para asegurarse de que nada quedara al azar. Poseía un talento innato para anticipar tendencias y detectar oportunidades donde otros solo veían riesgos. Así levantó su compañía, volcándose de lleno en el desarrollo de sistemas inteligentes que revolucionaron el mercado y lo convirtieron en el referente indiscutible de su sector. Señor Lombardi, hoy tiene una reunión con los inversionistas de Singapur a las 9, anunció su asistente, entrando con paso rápido en la oficina minimalista de Sergio. Confírmales que estaré allí con puntualidad, respondió sin levantar la mirada de la pantalla, donde los gráficos ascendentes reflejaban la prosperidad de sus negocios. Su éxito era indiscutible, pero con él llegó una presión constante. La prensa lo retrataba como un hombre incansable, capaz de convertir cada idea en oro. Sus colaboradores más cercanos lo veían como un líder firme, casi implacable, que no aceptaba demoras ni errores. Se decía que su oficina operaba con precisión de reloj suizo, cada detalle, cada paso y cada decisión debían llevar un control estricto. Esa disciplina le generaba admiración, pero también lo sumía en un aura de distanciamiento. Para Sergio, el mundo giraba en torno a cifras, proyecciones y contratos. Sin embargo, cuando las luces se apagaban y las pantallas dejaban de brillar, el silencio lo hacía consciente de su propia soledad. En la intimidad de sus pensamientos, admitía que jamás había experimentado un vínculo afectivo sincero. Los eventos sociales a los que asistía solo reforzaban su imagen de magnate indomable y misterioso. Sin embargo, a nadie le importaba quién era en realidad. Para protegerse de la superficialidad y de los constantes acercamientos interesados, Sergio se estableció una norma férrea: nada de romances complicados, nada de personas que pusieran en jaque sus emociones. Y con el tiempo, esa convicción se transformó en un muro casi imposible de franquear. Fue justamente ese miedo al descontrol sentimental lo que lo llevó a la determinación de adquirir una esposa a su medida. En su mente, la solución era sencilla: buscar a alguien sin historia ni enredos, una mujer que se adaptara a sus costumbres y obedeciera sin cuestionar. Si todo puede comprarse, ¿por qué no la tranquilidad en el matrimonio?, solía preguntarse en voz baja, sin atisbo de arrepentimiento. Entonces se topó con una agencia clandestina, reconocida en círculos exclusivos por garantizar un matrimonio a la carta para millonarios exigentes. La propuesta implicaba un desembolso astronómico, pero prometía resultados inmediatos y discretos. Sergio no dudó. El dinero nunca había sido un obstáculo, y la posibilidad de mantener su vida en total equilibrio fue suficiente incentivo para firmar el contrato. Mientras Sergio sellaba su acuerdo con la agencia clandestina, Catalina vivía una realidad diametralmente opuesta. El día comenzaba antes del amanecer en un humilde apartamento de techos bajos, donde el silencio matutino era interrumpido por la respiración dificultosa de su madre enferma y los pasos cautelosos de dos hermanos más pequeños que, con los ojos entreabiertos, buscaban algo para desayunar. Catalina se levantaba a toda prisa, luchando contra el cansancio acumulado de jornadas maratónicas en varios empleos. Su única motivación para seguir avanzando radicaba en la necesidad de sostener un hogar precario, cada vez más amenazado por facturas impagas y el constante temor de un posible desalojo. «Catalina, ¿a qué hora vuelves hoy?», susurró su hermano menor, frotándose los ojos con los nudillos. «Mamá necesita que alguien la acompañe a su próxima cita médica». «Intentaré salir del trabajo antes de lo habitual», respondió con un nudo en la garganta. «Pero primero debo entregar unos reportes. Si no cumplo, podrían despedirme». Sin perder un segundo, revisó el correo en su teléfono de modelo antiguo, esperando encontrar noticias sobre un posible ingreso adicional. La angustia la embargaba cada vez que veía a su madre tratando de disimular el dolor, consciente de que los recursos para tratamientos especializados se agotaban a pasos agigantados. En esa mañana lluviosa, mientras caminaba rumbo a una de sus labores, recibió un mensaje insólito:
alguien le ofrecía una suma astronómica de dinero a cambio de un compromiso matrimonial por un periodo determinado. La propuesta resultaba tan descabellada que, en un primer momento, pensó que se trataba de una estafa virtual. No obstante, la curiosidad y la desesperación se impusieron, empujándola a investigar un poco más. Esa misma tarde, durante un receso apresurado, contactó el número señalado. La voz al otro lado de la línea sonaba formal e insistió en reunirse con ella en un lugar discreto. A pesar de su escepticismo, Catalina aceptó encontrarse en una cafetería desvencijada, situada en las afueras de la ciudad. Al llegar, notó a un hombre trajeado que la observaba con un maletín en la mano. Después de confirmar su identidad, él le expuso con frialdad los detalles del acuerdo: debía convertirse en la esposa de un desconocido, acatar ciertas normas y mantener las apariencias durante el tiempo estipulado. A cambio, recibiría una cantidad de dinero suficiente para costear todos los gastos médicos y asegurar el bienestar de su familia. Es una fortuna, señorita. No tendrá que preocuparse por nada más, aseguró aquel individuo en tono cortante, ofreciéndole un dossier lleno de cláusulas. Pero esto parece inmoral, murmuró ella, hojeando los papeles. ¿Quién es la persona que está detrás de este contrato? No puedo dar nombres. Solo le garantizo que es un hombre muy poderoso e influyente. La tentación por cubrir todas las deudas y salvar a su madre prevaleció sobre los principios que siempre la habían definido. Entre el temor y la confusión, firmó el documento con la mente puesta en su familia y en las posibilidades que esa suma incalculable de dinero traería. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda al imaginar las implicaciones de convertirse en la esposa contractual de alguien que ni siquiera conocía. Esa noche, antes de partir hacia la mansión indicada, abrazó a sus hermanos con un nudo en la garganta, prometiéndoles que volvería pronto y que todo estaría bien. Al llegar frente a los imponentes portones de la residencia, se quedó sin aliento. Lujosos jardines y una arquitectura deslumbrante confirmaban el poderío de aquel desconocido. Con el corazón latiendo como un tambor, se presentó ante el personal de seguridad y atravesó un amplio vestíbulo adornado con columnas de mármol. Allí fue recibida por una mujer vestida de negro que, sin dilaciones, la condujo hacia un salón privado, donde la esperaba el hombre que supuestamente le proporcionaría la solvencia económica tan anhelada. Sin embargo, la mirada helada de aquel individuo la hizo sentirse más atrapada que aliviada. En ese mismo instante, comprendió que la decisión que había tomado no tendría vuelta atrás, y que el reto más grande estaba apenas comenzando. Catalina, con las emociones a flor de piel tras aquel primer encuentro tenso, avanzó por un extenso corredor decorado con murales palaciegos y esculturas antiguas. El silencio era tan opresivo que oía el eco de sus propios pasos, y esa atmósfera tan pulcra contrastaba con la incertidumbre que la acompañaba desde que había firmado aquel contrato extraño. Al final del pasillo, se encontró con unas puertas dobles adornadas en un dorado opulento. Al abrirse, dejó ver una sala espaciosa con ventanales inmensos, repleta de luz y con muebles de diseño exquisito. En el centro, Sergio la esperaba sin disimular su actitud altiva, recostado en un sillón color marfil que parecía más un trono que un lugar de descanso. No creí que tardaras tanto, soltó él, con un leve alzamiento de cejas. Tenía que asegurarme de no perderme en este laberinto, respondió ella, mirando de reojo los muebles dispuestos casi milimétricamente. Ese sencillo intercambio de palabras marcó el inicio de una tensión que se volvió palpable. Sergio, acostumbrado a la obediencia incondicional de quienes trabajaban para él, no encontraba la manera de encajar la franqueza de Catalina en su esquema de normas. Decidió explicarle las pautas que regirían su vida dentro de la mansión: nada de salida sin autorización, uso de vestimenta formal durante las cenas. Discreción absoluta frente a visitas y horarios estrictos para cada actividad planificada. Catalina, con los brazos cruzados, escuchó sin interrumpir ni mostrar sumisión, algo que disparó una chispa de descontento en los ojos del magnate. ¿Está segura de que todo eso es necesario?, se atrevió a preguntar, tras una enumeración interminable de reglas. Te sugiero que acates mis indicaciones. Aquí las cosas se hacen a mi manera, sentenció, intentando fijar su autoridad con una mirada impenetrable. Catalina sintió un escalofrío correr por su espalda,
no por miedo, sino por irritación ante la soberbia que emanaba su supuesto marido. Le costaba asimilar que debía permanecer allí el tiempo acordado, fingiendo un matrimonio y cumpliendo directrices que chocaban de frente con su espíritu. Sin embargo, recordaba la razón que la había llevado a aceptar, su familia, las cuentas médicas, la urgencia económica. Esa realidad la obligaba a morderse la lengua más veces de las que hubiera deseado. Pero guardar silencio no era algo que se le diera con facilidad. La primera noche en la mansión quedó marcada por roces constantes. Durante la cena, Sergio la obligó a sentarse a su lado en un comedor digno de un palacio real. Los platos delicados y la vajilla brillante contrastaban con la atmósfera cargada de tensión. Ninguno estaba dispuesto a ceder terreno, él deseaba demostrar su mando, y ella se negaba a ceder su dignidad a cambio de comodidad. En medio de la comida, un ligero desliz en el servicio hizo que Catalina soltara un comentario sarcástico. «Parece que ni con tanto lujo se pueden evitar los accidentes», susurró, luego de que un camarero tropezara y derramara un poco de agua. Sergio, frunciendo el ceño, replicó con frialdad: «Si algo así vuelve a suceder, lo remediaré de inmediato. No tolero descuidos». Catalina entendió que ese incidente no era más que un anticipo de cómo se manejaban las cosas bajo ese techo, reglas meticulosas, exigencias constantes y órdenes dictadas sin espacio para la réplica. Pese a todo, esa noche, ya en la soledad de su habitación designada, se sorprendió recordando la mirada analítica del hombre. Era un examen permanente, como si cada uno de sus gestos fuera evaluado con lupa. Pero lejos de intimidarla por completo, esa tensión le provocaba una mezcla de ira y curiosidad que no terminaba de procesar. ¿Por qué se sentía irritada y, a la vez, ligeramente intrigada? Al día siguiente, Sergio revisó minuciosamente el atuendo con el que Catalina apareció en el salón principal. Ella llevaba un vestido elegante, aunque menos recatado de lo que él consideraba oportuno. Al notar su expresión de reproche, respondió antes de que él pudiera hablar: «Lo encontré en mi armario, supongo que alguien lo dejó para mí», comentó con cierto matiz de burla. «Tienes mejores opciones. Prefiero que vistas algo más obvio para los compromisos que tengo previstos», exigió, apoyando una mano en la espalda de un sofá con gesto dominante. Catalina no se inmutó. Al contrario, se erguió con determinación y lo miró sin ceder un centímetro. Aquel cruce de miradas destilaba un desacuerdo profundo que parecía avivar más esa chispa explosiva entre ambos. Él era un estratega acostumbrado a ganar cada discusión, mientras que ella había pasado toda su vida defendiéndose de adversidades, por lo que no iba a cambiar de actitud ante la imposición de nadie. El choque de personalidades se intensificó con cada hora compartida. Frente al círculo interno de colaboradores de Sergio, ella sonreía con un encanto calculado, mientras él mantenía un semblante orgulloso que enmascaraba su creciente frustración. Cada pequeña rebelión de Catalina servía para recordarle que no estaba frente a una mujer dispuesta a cumplir sus designios sin protestar. En ese clima cargado de confrontación, la mansión entera parecía sostener la respiración, como si presintiera que tarde o temprano el conflicto estallaría de forma irremediable. Y en medio de esa atmósfera enrarecida, una visita inesperada tocaría a la puerta, detonando un giro que nadie habría podido predecir. La repentina visita que irrumpió en la mansión reveló una noticia inquietante: ciertos periodistas sospechaban que el compromiso entre Sergio y Catalina tenía varias inconsistencias. Aquella atmósfera ya cargada de tensión se intensificó de inmediato, pues la sola idea de un escándalo mediático ponía en jaque todo el minucioso plan que Sergio había urdido para sellar su matrimonio. Mientras la silenciosa empleada doméstica dejaba una carpeta con recortes de periódicos sobre la mesa, él no pudo ocultar su desasosiego. Cada titular aludía a la posibilidad de un enlace forzado, lo que, de confirmarse, arrastraría su reputación al abismo. «No podemos permitir que esto salga a la luz», murmuró con firmeza, apretando los puños. «¿Y qué sugieres que hagamos?», preguntó Catalina, consciente de la gravedad de la situación. Durante los días que siguieron, la rutina adquirió un matiz de guerra de nervios. Las discusiones entre ambos aumentaban, pero esta vez no solo se trataba de su choque de voluntades, sino de la presión por aparentar una relación estable.
Sergio ya no contemplaba la idea de romper el contrato. Por un lado, había invertido demasiado en ese acuerdo y, por otro, sentía un impulso desconocido hacia Catalina. Algo que lo ataba más allá del convenio que firmaron. Pero toda esa atracción se entremezclaba con la rabia que experimentaba cada vez que ella lo desafiaba sin vacilar. Las exigencias del magnate se volvieron aún más estrictas. Pidió a Catalina que lo acompañara a eventos sociales, sesiones fotográficas y reuniones de negocios, donde cada gesto y cada palabra debían medirse con cuidado. Aunque protestó, tuvo que aceptar que la seguridad de su familia, así como el costoso tratamiento médico de su madre, dependían del éxito de esa farsa. De pronto, llevar un vestido apropiado, sonreír ante las cámaras y mostrar afecto en público se convirtieron en tareas ineludibles. Recuerda, debes sostener mi brazo cuando entremos al salón. No hace falta que me lo repitas, contestó ella, forzando una sonrisa mientras se colocaba un brazalete caro en la muñeca. Pensé que tu sofisticado círculo social valoraba la naturalidad. La naturalidad no sirve cuando el mundo está pendiente de cada paso, replicó él, intentando contener su frustración. No quiero errores esta noche. Esa velada resultó una prueba de fuego. Catalina, acostumbrada a lidiar con ambientes hostiles en los empleos que había desempeñado, se esforzó en su papel de prometida, improvisando una amabilidad que contrastaba con la tensión que sentía por dentro. Sergio, a su vez, se mostraba firme, pero con ligeros rasgos de nerviosismo al notar que los fotógrafos capturaban cada una de sus miradas. Dos periodistas se acercaron en el transcurso de la recepción, buscando confirmaciones sobre rumores recientes. Él se limitó a responder con un tono escueto y medido, mientras Catalina asentía con una sonrisa diplomática. El retumbar de las conversaciones. Las copas que tintineaban y las luces cálidas del recinto se mezclaban con el temor latente de que en cualquier instante alguien pudiera sacar a relucir alguna evidencia que desenmascarara el matrimonio por contrato. En mitad de ese ambiente, la mano de Sergio rozó la de Catalina de forma aparentemente casual, provocando que ella se sorprendiera al sentir un leve temblor en sus propios dedos. Jamás habría pensado que una simple caricia, fingida o no, podría acelerarle el corazón de esa manera. Tampoco él esperaba que aquel contacto simuladamente afectuoso le despertara un nudo en el pecho. El estrés aumentó cuando unas voces anónimas empezaron a filtrar informaciones ambiguas en sitios web sensacionalistas. Unos afirmaban que Sergio había pagado una fortuna para adquirir a su joven futura esposa, otros, más osados, especulaban sobre el trasfondo ilegal del acuerdo. A raíz de estos comentarios, el círculo interno del magnate comenzó a moverse con rapidez, presionando a Catalina para que mantuviera una actuación impecable. Si este escándalo se concreta, perderás más que tu credibilidad, advirtió un consejero de Sergio, mirándola fijamente. Tu familia también se verá afectada. Lo sé, admitió ella, conteniendo las ganas de gritar. Pero no es tan fácil fingir algo que no siento. Sergio, visiblemente contrariado, exigió a sus abogados y asesores limitar la difusión de los rumores con todo su poder y recursos. El dinero se movilizó en un intento de silenciar publicaciones. Sin embargo, los periodistas husmeaban cada vez con más insistencia, y él entendió que no bastaría con esconder la verdad. Necesitaba una imagen sólida de pareja, un lazo que pareciera auténtico a ojos externos. Esa necesidad de mostrarse unidos acercó a Catalina y a Sergio en ciertas ocasiones, sembrando confusión en ambos. ¿Hasta qué punto era real la cercanía que comenzaba a forjarse? Cada fotografía tomada por los reporteros, cada sonrisa compartida en público y cada palabra susurrada en los pasillos se convertían en un arma de doble filo. El mundo entero parecía observarlos, evaluando si su relación era un montaje bien ensayado o una historia de amor genuina. Y mientras tanto, Catalina padecía la incertidumbre de si todo se desmoronaría, poniendo en peligro los tratamientos que su madre necesitaba con urgencia. La tensión crecía a un ritmo vertiginoso. Ni las altas paredes de la mansión, ni los robustos guardaespaldas contratados con prontitud, lograban contener la presión de los medios ni las sospechas que flotaban en el aire. Aún así, en medio de ese ambiente de apariencias y obligaciones, empezaba a nacer una chispa impredecible entre ellos, algo que los desarmaba sin importar cuánto fingieran mantener el control.
Y justo cuando parecía que las cosas no podían complicarse más, un nuevo rumor se cernió sobre la ciudad, amenazando con cambiarlo todo una vez más. El nuevo rumor que se cernía sobre la ciudad cayó como una chispa en un barril de pólvora. Se decía que una reconocida publicación había obtenido pistas adicionales que ponían en entredicho la sinceridad del compromiso público. Sergio, acostumbrado a contener cualquier amenaza, convocó a sus asesores en una reunión urgente para trazar estrategias y callar aquellas especulaciones. Sin embargo, mantener bajo control cada detalle resultaba cada vez más difícil cuando dentro de la mansión reinaba una agitación continua. Catalina, con su actitud retadora, alteraba el orden que él había establecido durante años. Cada vez que ella levantaba la voz o cuestionaba una de sus normas, Sergio percibía un estremecimiento en su propia voluntad, como si la determinación que siempre había mostrado comenzara a resquebrajarse. «Necesitas apegarte a las reglas», exigió él, con el ceño fruncido, tras una discusión en el pasillo principal. «Lamento decepcionarte, pero no soy una marioneta», respondió ella, cruzándose de brazos. La rabia contenida de Sergio se mezclaba con una incomprensible fascinación. Aun cuando debía mostrarse firme, notaba que la presencia de esa mujer, tan desafiante, encendía una curiosidad que nunca había sentido. Catalina, lejos de mostrarse sumisa, actuaba como si cada orden fuera un desafío directo a su independencia. Él intentó imponerle un horario estricto, supervisar la forma en que se vestía y censurar los comentarios mordaces que ella lanzaba en eventos sociales. Sin embargo, esas tácticas solo avivaban una rebeldía cada vez más intensa. Por las noches, cuando se reunían en la sala de estar para repasar las apariciones públicas, el ambiente se cargaba de tensión. Ni siquiera necesitaban hablar, bastaba un intercambio de miradas para que todo el espacio pareciera saturado de energía. «¿Por qué insistes en provocarme?», inquirió Sergio cierta tarde, cuando Catalina se rehusó a asistir a una presentación benéfica. «No lo hago para fastidiarte», dijo ella, alzando un poco la voz. «Simplemente no voy a fingir algo que no soy». Ese pulso constante por el dominio quebraba la serenidad que él siempre había valorado. De pronto, debía dedicar su tiempo a solucionar percances que jamás le habían inquietado, comentarios de la prensa sobre la frialdad entre ellos, conjeturas acerca de la supuesta falta de armonía en la relación y murmullos sobre la verdadera causa de su repentina unión. Y, aunque Sergio ansiaba que todo se desarrollara según sus planes, no podía ignorar la fascinación creciente que sentía cuando Catalina se le enfrentaba sin temblar. Por mucho que anhelara someter esa voluntad indomable, cada discusión encendía un fuego difícil de sofocar. Durante una reunión en la biblioteca personal, mientras discutían sobre las entrevistas que deberían conceder, un roce accidental en la mano de Catalina hizo que ambos se estremecieran. Era como si todas las palabras se congelaran en el aire, suspendidas por un instante que se volvió eterno. Ninguno admitió lo que sintió, pero la carga eléctrica en la atmósfera fue innegable. La puerta se abrió de repente y entró un asistente con papeles para firmar, rompiendo ese silencio ardiente. Sergio fingió normalidad, pero su mirada continuaba fija en ella, como si buscaran respuestas que no se atrevía a formular. Catalina, por su parte, no comprendía la mezcla de enojo y atracción que le producía ese hombre al que, en teoría, debía complacer. Su lógica le decía que no era más que un compromiso pactado, un acuerdo con fecha de caducidad, y que la prioridad continuaba siendo la ayuda para su familia. No obstante, cada vez que él se acercaba o elevaba la voz, sentía un impacto en la boca del estómago. Esa contradicción la descolocaba, intensificando sus ganas de desafiarlo incluso más. El ambiente se hizo todavía más denso cuando trascendió la noticia de que uno de los medios de comunicación planeaba infiltrar a un reportero en una próxima recepción. Sergio activó medidas de seguridad exhaustivas y obligó a Catalina a ensayar un guión minucioso para simular mayor afinidad en público. Ella, molesta con la insistencia, se permitió cuestionar la necesidad de tanta farsa. Ante esa conducta retadora, él respondió con un silencio cargado de rabia contenida. Sin embargo, la ira no era lo único que latía debajo de su semblante serio, un creciente desasosiego le advertía que quizá estaba perdiendo algo más que la compostura. Cada día se libraba una nueva batalla,
alimentada por la personalidad inquebrantable de Catalina y el deseo de Sergio de imponer su dominio habitual. El choque entre el orgullo de uno y la determinación de la otra encendía pequeñas llamas que, en cualquier momento, podían convertirse en un incendio voraz. Mientras en el exterior los rumores aumentaban y la presión mediática seguía creciendo, en el interior de la mansión surgía una pregunta incontenible: ¿hasta qué punto esa lucha por el poder era una mera pantalla? ¿Y cuándo empezaba a transformarse en un sentimiento genuino? Una madrugada, luego de una acalorada discusión sobre las tácticas para proteger la imagen pública, ambos terminaron en la sala contigua a la biblioteca. Catalina, sentada al borde de un sofá con los brazos cruzados, respiraba agitada. Sergio, de pie junto a un ventanal, contemplaba la oscuridad exterior como si buscara en ella una respuesta a los sentimientos que lo agitaban. El aire contenía un velo casi irrespirable, y el silencio los envolvía como un testigo incómodo. «Te empeñas en llevarme siempre la contraria», soltó él, sin apartar la vista del cristal empañado. «Tal vez sea porque no me agrada que me dicten cada paso», repuso ella, con una firmeza en la voz que contrastaba con la agitación de su corazón. El intercambio pareció reabrir una herida que nunca cerraba del todo. Sin embargo, tras ese choque verbal, se produjo una pausa intensa. Durante esos pocos segundos, el deseo circuló entre ellos como una corriente de electricidad. Catalina se obligó a respirar profundo, intentando recuperar la compostura, pero el latido de su pecho se hacía más evidente. Sergio cerró un instante los ojos, desconcertado por el magnetismo que lo empujaba a querer acercarse. A partir de entonces, cada momento compartido en la mansión se convirtió en un forcejeo entre la razón y el impulso. Por las mañanas, se encontraban brevemente en el comedor mientras desayunaban. Un roce casi imperceptible de sus manos al alcanzar la taza de café bastaba para encender un cosquilleo que les recorría la piel. Ella recogía su plato con prisa y se marchaba, temerosa de traicionar los pactos que la mantenían allí. Él aguantaba las ganas de observarla más tiempo, sintiendo una punzada de frustración por no controlar aquella nueva fuerza que lo dominaba. En público, la situación se volvía aún más compleja. Ante la mirada de los guardias y empleados, Catalina mostraba un aire de seguridad que disfrazaba el torbellino interno que la sacudía. Sergio, con su actitud habitual de hombre imperturbable, se obligaba a mantener el semblante serio, reprimiendo cada impulso que lo incitaba a estrecharla entre sus brazos sin ningún motivo aparente. Por mucho que intentaran creer que todo se reducía al contrato y a la estrategia de aparentar cercanía, un lazo invisible se iba tejiendo entre los dos. Cada discusión alimentaba la chispa, cada acercamiento accidental disparaba el pulso. Una noche, cuando Catalina se disponía a retirarse a su habitación, Sergio la interceptó en el corredor. Ella se sorprendió al verlo allí, con la corbata aflojada y el cansancio reflejado en el semblante. Parecía buscar algo que no sabía cómo pedir. ¿Pasa algo?, inquirió ella, conteniendo la respiración. Necesito, él dudó, como si no encontrara las palabras exactas. Olvídalo. Quizá deberías descansar. La evasiva no logró disimular el anhelo que vibraba en sus ojos. Catalina sintió un súbito calor en las mejillas y tuvo que desviar la mirada para no sucumbir a esa proximidad que la hacía temblar. Él dio un paso hacia atrás, recordando que no debía sobrepasar ciertos límites. Sin embargo, ambos se marcharon con la certeza de que, por más que lo negaran, estaban en un punto en el que la lógica no bastaba. Conforme avanzaban los días, el mismo afán de contradecirse se mezclaba con momentos de silenciosa complicidad que ninguno reconocía abiertamente. A veces se encontraban revisando documentos en la biblioteca, intercambiando opiniones sin la habitual hostilidad. Catalina notaba que Sergio se esforzaba por ser menos impositivo, aunque mantuviera la rigidez en cada decisión importante. Él, por su parte, descubría que la rebeldía de ella no era mero capricho, era una forma de proteger sus propias convicciones y no perderse en ese mundo abrumador que la rodeaba. Ese pulso constante por el dominio quebraba la serenidad que él siempre había valorado. De pronto, debía dedicar su tiempo a solucionar percances que jamás le habían inquietado, comentarios de la prensa sobre la frialdad entre ellos.
conjeturas acerca de la supuesta falta de armonía en la relación y murmullos sobre la verdadera causa de su repentina unión. Y, aunque Sergio ansiaba que todo se desarrollara según sus planes, no podía ignorar la fascinación creciente que sentía cuando Catalina se le enfrentaba sin temblar. Por mucho que anhelara someter esa voluntad indomable, cada discusión encendía un fuego difícil de sofocar. Durante una reunión en la biblioteca personal, mientras discutían sobre las entrevistas que deberían conceder, un roce accidental en la mano de Catalina hizo que ambos se estremecieran. Era como si todas las palabras se congelaran en el aire, suspendidas por un instante que se volvió eterno. Ninguno admitió lo que sintió, pero la carga eléctrica en la atmósfera fue innegable. La puerta se abrió de repente y entró un asistente con papeles para firmar, rompiendo ese silencio ardiente. Sergio fingió normalidad, pero su mirada continuaba fija en ella, como si buscaran respuestas que no se atrevía a formular. Catalina, por su parte, no comprendía la mezcla de enojo y atracción que le producía ese hombre al que, en teoría, debía complacer. Su lógica le decía que no era más que un compromiso pactado, un acuerdo con fecha de caducidad y que la prioridad continuaba siendo la ayuda para su familia. No obstante, cada vez que él se acercaba o elevaba la voz, sentía un impacto en la boca del estómago. Esa contradicción la descolocaba, intensificando sus ganas de desafiarlo incluso más. El ambiente se hizo todavía más denso cuando trascendió la noticia de que uno de los medios de comunicación planeaba infiltrar a un reportero en una próxima recepción. Sergio activó medidas de seguridad exhaustivas y obligó a Catalina a ensayar un guión minucioso para simular mayor afinidad en público. Ella, molesta con la insistencia, se permitió cuestionar la necesidad de tanta farsa. Ante esa conducta retadora, él respondió con un silencio cargado de rabia contenida. Sin embargo, la ira no era lo único que latía debajo de su semblante serio, un creciente desasosiego le advertía que quizá estaba perdiendo algo más que la compostura. Cada día se libraba una nueva batalla, alimentada por la personalidad inquebrantable de Catalina y el deseo de Sergio de imponer su dominio habitual. El choque entre el orgullo de uno y la determinación de la otra encendía pequeñas llamas que, en cualquier momento, podían convertirse en un incendio voraz. Mientras en el exterior los rumores aumentaban y la presión mediática seguía creciendo, en el interior de la mansión surgía una pregunta incontenible: ¿hasta qué punto esa lucha por el poder era una mera pantalla? ¿Y cuándo empezaba a transformarse en un sentimiento genuino? Una madrugada, luego de una acalorada discusión sobre las tácticas para proteger la imagen pública, ambos terminaron en la sala contigua a la biblioteca. Catalina, sentada al borde de un sofá con los brazos cruzados, respiraba agitada. Sergio, de pie junto a un ventanal, contemplaba la oscuridad exterior como si buscara en ella una respuesta a los sentimientos que lo agitaban. El aire contenía un velo casi irrespirable, y el silencio los envolvía como un testigo incómodo. «Te empeñas en llevarme siempre la contraria», soltó él, sin apartar la vista del cristal empañado. «Tal vez sea porque no me agrada que me dicten cada paso», repuso ella, con una firmeza en la voz que contrastaba con la agitación de su corazón. El intercambio pareció reabrir una herida que nunca cerraba del todo. Sin embargo, tras ese choque verbal, se produjo una pausa intensa. Durante esos pocos segundos, el deseo circuló entre ellos como una corriente de electricidad. Catalina se obligó a respirar profundo, intentando recuperar la compostura, pero el latido de su pecho se hacía más evidente. Sergio cerró un instante los ojos, desconcertado por el magnetismo que lo empujaba a querer acercarse. A partir de entonces, cada momento compartido en la mansión se convirtió en un forcejeo entre la razón y el impulso. Por las mañanas, se encontraban brevemente en el comedor mientras desayunaban. Un roce casi imperceptible de sus manos al alcanzar la taza de café bastaba para encender un cosquilleo que les recorría la piel. Ella recogía su plato con prisa y se marchaba, temerosa de traicionar los pactos que la mantenían allí. Él aguantaba las ganas de observarla más tiempo, sintiendo una punzada de frustración por no controlar aquella nueva fuerza que lo dominaba. En público, la situación se volvía aún más compleja. Ante la mirada de los guardias y empleados, Catalina mostraba un aire de seguridad que disfrazaba el torbellino interno que la sacudía. Sergio,
con su actitud habitual de hombre imperturbable, se obligaba a mantener el semblante serio, reprimiendo cada impulso que lo incitaba a estrecharla entre sus brazos sin ningún motivo aparente. Por mucho que intentaran creer que todo se reducía al contrato y a la estrategia de aparentar cercanía, un lazo invisible se iba tejiendo entre los dos. Cada discusión alimentaba la chispa, cada acercamiento accidental disparaba el pulso. Una noche, cuando Catalina se disponía a retirarse a su habitación, Sergio la interceptó en el corredor. Ella se sorprendió al verlo allí, con la corbata aflojada y el cansancio reflejado en el semblante. Parecía buscar algo que no sabía cómo pedir. ¿Pasa algo?, inquirió ella, conteniendo la respiración. Necesito, él dudó, como si no encontrara las palabras exactas. Olvídalo. Quizá deberías descansar. La evasiva no logró disimular el anhelo que vibraba en sus ojos. Catalina sintió un súbito calor en las mejillas y tuvo que desviar la mirada para no sucumbir a esa proximidad que la hacía temblar. Él dio un paso hacia atrás, recordando que no debía sobrepasar ciertos límites. Sin embargo, ambos se marcharon con la certeza de que, por más que lo negaran, estaban en un punto en el que la lógica no bastaba. Conforme avanzaban los días, el mismo afán de contradecirse se mezclaba con momentos de silenciosa complicidad que ninguno reconocía abiertamente. A veces se encontraban revisando documentos en la biblioteca, intercambiando opiniones sin la habitual hostilidad. Catalina notaba que Sergio se esforzaba por ser menos impositivo, aunque mantuviera la rigidez en cada decisión importante. Él, por su parte, descubría que la rebeldía de ella no era mero capricho, era una forma de proteger sus propias convicciones y no perderse en ese mundo abrumador que la rodeaba. Pese a todos los choques, la atracción se mostraba cada vez más evidente. En ocasiones, uno entraba en una habitación sin saber que el otro estaba dentro, y el encuentro repentino hacía que el aire se llenara de un nerviosismo compartido. La disculpa apresurada que balbuceaban se perdía en el cosquilleo de la piel, en ese latido insistente que se negaba a callarse. Esa dualidad, entre los rechazos verbales y la necesidad latente, parecía intensificar el ambiente hasta límites insostenibles. La mezcla de deseo y negación los tenía al borde de un precipicio emocional. Aún así, Catalina recordaba los motivos que la retenían, su familia, la urgencia económica, el temor a involucrarse realmente con un hombre al que debía ver como un simple intermediario. Sergio, en cambio, vivía la desconcertante experiencia de desear algo que no podía manejar. Nunca antes había sentido semejante descontrol, y esa certeza lo impulsaba a replantear las reglas que había impuesto, si es que quería descubrir hasta dónde podía llegar esa conexión innegable. Por desgracia, los problemas externos no se habían disuelto. Mientras ambos se debatían entre la atracción y la razón, los rumores en la prensa se intensificaban, y una serie de señales indicaban que el velo de discreción que habían intentado sostener estaba a punto de romperse. El conflicto interior se mezcló con la inminencia de una revelación que pondría todo en riesgo, y, tal vez, los empujaría a admitir lo que habían estado negando desde el principio. Las sospechas que se cernían sobre la relación de ambos se volvieron tan intensas que, en cuestión de días, los canales de televisión y las revistas más influyentes empezaron a solicitar entrevistas exclusivas. El mundo exterior murmuraba teorías sobre un matrimonio fraudulento, mientras las cámaras apuntaban con insistencia hacia la puerta principal de la imponente residencia. Al principio, Sergio pensó que bastaría con desmentir los rumores mediante algún comunicado oficial, pero la situación se complicó cuando se programó un fastuoso evento de gala donde se esperaría verlos juntos, irradiando la imagen idílica de pareja enamorada. Catalina, por su parte, entendía que aquella puesta en escena era vital para mantener a raya las especulaciones, sin embargo, no podía evitar sentirse un peón obligado a fingir ante todos. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. Durante la semana previa a la recepción, cada día resultó una prueba de resistencia. Los asesores de Sergio organizaron sesiones de fotos en hermosos jardines, buscando capturar una cercanía que, en la realidad, se debatía entre tensiones y emociones contenidas. Bajo los focos, ambos sonreían y se tomaban de la mano,
mientras la gente aplaudía pensando que encarnaban un romance perfecto. Sin embargo, apenas terminaban las tomas, los rostros relajados se transformaban en expresiones rígidas. Los pasos por los pasillos de la casa se cargaban de roces verbales cuando estaban lejos de los fotógrafos. Catalina no soportaba la sensación de ser tratada como una pieza decorativa, en cambio, Sergio se angustiaba al percibir cómo la rebeldía de ella podía arruinar su reputación en un abrir y cerrar de ojos. «Necesito que asistas a la entrevista programada para mañana», insistió él, con una nota de preocupación poco habitual en su voz. «¿Y qué quieres que diga?», respondió ella, cruzándose de brazos. «¿Que nos amamos profundamente cuando ni siquiera hemos tenido tiempo para conocernos de verdad? Lo único que te pido es que mantengas la compostura», replicó, tratando de sonar firme. «Esto no se trata solo de mí, tú tampoco querrás que el escándalo afecte lo que hemos acordado». La noche del gran evento llegó como una ola inevitable. Luces de colores iluminaban el recinto, en el que políticos, empresarios y celebridades se reunían, conversando con elegancia frente a copas de champán. Al entrar al salón, Catalina quedó deslumbrada por el lujo desmedido, pero no tuvo tiempo de admirar los detalles. Un enjambre de reporteros los recibió ansiosos. Mientras caminaban, Sergio la sujetó de la cintura con un gesto que pretendía lucir natural. Aunque él proyectaba una sonrisa impecable, su mano se aferraba con tal fuerza que podía notarse la tensión que recorría todo su cuerpo. ¿Podrían mirarnos a la cámara?, pidió un fotógrafo. ¿Es cierto que planean casarse en el extranjero para evitar el acoso mediático?, soltó un periodista entrometido, encendiendo las grabadoras. Catalina echó un vistazo a Sergio, en busca de instrucciones sobre cómo manejar la situación, pero él solo apretó los labios, sosteniendo su papel de prometido protector. Ella forzó una sonrisa, intentando ignorar el malestar que la desgarraba por dentro. El recorrido por el evento se llenó de preguntas que, de tan incisivas, parecían escalpelo atravesando la fachada construida para la ocasión. Cada vez que ella respondía con evasivas, notaba una creciente exasperación en la mirada de su acompañante. Cuando por fin se vieron libres de los flashes, se refugiaron en un rincón del salón. Pero en lugar de disfrutar un momento de tregua, estalló una discusión silenciosa. Sergio acusaba a Catalina de mostrarse esquiva con la prensa, mientras ella le recriminaba que la tratara como una estatua de exposición. «No soy un adorno para complacer tu imagen», le espetó, mirándolo con los ojos chispeantes. «Estoy aquí por razones que ambos conocemos, pero no me pidas que me convierta en una actriz consumada». «¿Crees que a mí me divierte esto?», repuso él, conteniendo el impulso de alzar la voz. «Mantener la fachada es nuestra única salida, y si no colaboras, todo se desmoronará». La confrontación llegó a su punto crítico cuando notaron que varias miradas curiosas se posaban en ellos, pendientes de cualquier error. Decidieron separarse y mezclarse entre los invitados para dar la apariencia de normalidad. Sin embargo, la tensión que reinaba no se disipaba, sino que anidaba en el interior de ambos, al acecho de un momento de vulnerabilidad para salir a flote. Al regresar a la mansión tras la interminable noche, el ambiente se volvió asfixiante. El equipo de seguridad vigilaba cada rincón, temiendo la intrusión de algún reportero audaz. En los salones principales, los mismos empleados percibían que las discusiones de sus jefes no hacían más que crecer. Aunque se procuraba guardar las formas, los gritos ahogados a puerta cerrada no pasaban desapercibidos. «Estoy harta de tantas reglas», soltó Catalina en un arranque de franqueza, estrellando un libro contra la mesa. «Me tratas como si fuera parte de tu propiedad, y ya no lo soporto». «¿Y qué pretendes que haga?», contraatacó Sergio, con el rostro congestionado. «He intentado protegerte a mi manera, pero tampoco puedo permitir que eches todo por la borda». La rabia y el deseo se entrelazaban en ese intercambio explosivo. A veces, los dos se quedaban en silencio, incapaces de negar el impulso que los empujaba a desearse. Otras veces, la furia tomaba el mando y las voces subían de tono hasta volverse un eco en los muros. Aquella mansión, en otra época un santuario de control, se convertía ahora en un escenario de pasiones encontradas.
Ni el orgullo de él ni la dignidad de ella concedían tregua, mientras el mundo externo los acechaba con cámaras y preguntas incómodas. Tras la densa atmósfera que se instaló en la mansión, la noche se convirtió en un remanso de inquietud donde cada rincón parecía susurrar un reproche silenciado. Las discusiones anteriores no solo habían caldeado los ánimos, sino que habían dejado huellas imposibles de ignorar, puertas que se cerraban con brusquedad. Miradas esquivas y un silencio punzante que invadía los pasillos a medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche. Fue justo entonces, en uno de los salones más apartados, donde el enfrentamiento final del día cobró forma, revelando emociones que ninguno de los dos esperaba exponer. ¿Por qué insistes en complicarlo todo?, increpó Sergio, con la voz cargada de cansancio. No me pidas explicaciones cuando tú eres el primero que impone barreras, replicó Catalina, sintiendo el pulso acelerado. Él no contestó al instante. Se limitó a sostenerle la mirada, notando el brillo inconfundible de la rabia mezclada con algo más profundo. A esas alturas, la tensión entre ambos había dejado de ser una simple pugna de voluntades, era una fuerza que los empujaba, que los quemaba por dentro y que, contra toda lógica, los atraía con una intensidad asfixiante. La rabia, el deseo y la frustración se confundían en cada respiración entrecortada. Sergio, habituado a manejar cada situación con frialdad, se descubrió superado por el nudo que apretaba su pecho. Una parte de él se negaba a admitir la fascinación que sentía hacia Catalina, recordándole que aquella mujer estaba allí por un acuerdo pactado y que esa relación no debía traspasar los límites establecidos. Sin embargo, cada vez que la veía defenderse con determinación, cada vez que ella rechazaba su intento de control, sentía un estremecimiento que desmoronaba sus certezas. ¿Acaso buscaba una esposa perfecta por temor a enfrentarse a la posibilidad de que alguien pudiera descubrir sus propias vulnerabilidades? Catalina, por su parte, respiraba hondo mientras repasaba las razones que la mantenían en la mansión. Su familia seguía dependiendo del apoyo económico que solo Sergio podía ofrecerle. Su madre aguardaba un tratamiento costoso, y sus hermanos necesitaban la estabilidad que ella sola no podía proporcionarles. Esa responsabilidad la empujaba a no mostrar rendición, pero, al mismo tiempo, la llevaba a preguntarse si su rebeldía extrema no iba a perjudicarlos. Cada vez que peleaba con él, se sentía dividida, una parte anhelaba proteger su orgullo y su libertad, mientras la otra percibía un anhelo imposible de ignorar. No entiendes nada de lo que hago por mi familia, soltó Catalina, con un hilo de voz que traicionaba su rabia contenida. ¿Crees que no lo sé?, respondió Sergio, acercándose un paso. También tengo mis motivos para que esto funcione, pero nunca imaginé que, se interrumpió, incapaz de nombrar lo que agitaba su interior. La mirada de Catalina vaciló al recordar a su madre, postrada y convaleciente, y a sus hermanos pequeños que esperaban noticias positivas. No podía permitirse ceder al impulso de dejarse llevar por las emociones que crecía en su interior. Por eso, cuando él avanzó con gesto desafiante, ella apartó el rostro, ocultando el temblor de sus labios. Pero en su fuero interno, ya no quedaba duda de que lo que los ataba no era tan sencillo como el papel que firmaron. Un silencio denso se adueñó de la estancia. Las palabras que ninguno se atrevía a pronunciar bullían como un volcán a punto de hacer erupción. Sergio notó que, por primera vez, no deseaba imponer su voluntad por la fuerza. Algo en su interior exigía una sinceridad que no sabía cómo manejar. Recordó sus años de búsqueda frenética de una compañera irrefutable, eludiendo cualquier relación genuina por temor a exponer sus inseguridades. Al tenerla frente a sí, altiva y combativa, entendía que esa lucha podía significar más que un simple acto de posesión. Sí, si esperas que pida disculpas, no lo haré, soltó Catalina al fin, con la respiración agitada. Tú me trajiste aquí, y yo acepté por las razones que ya conoces. Pero no voy a sacrificar todo lo que soy. No quiero que te sacrifiques. Solo, Sergio intentó encontrar la palabra adecuada, pero su orgullo se lo impidió. Olvídalo. La crudeza del momento los dejó suspendidos, mirándose con rabia y necesidad, conscientes de que habían llegado a un punto donde el contrato, la fachada y las reglas parecían insignificantes ante el mar de sentimientos que luchaban por emerger.
Catalina se retiró de la habitación con pasos apresurados, evitando que él notara el brillo de sus ojos. Sergio, en cambio, se quedó inmóvil, sintiendo el retumbar de su propio corazón, preguntándose cómo algo que comenzó como un acto calculado había terminado abriéndole un abismo lleno de preguntas. El amanecer llegó con brillos anaranjados que se filtraban por las ventanas de la majestuosa residencia, pero nadie allí disfrutaba de la belleza del nuevo día. Las tensiones de la noche anterior seguían gravitando en el aire, obligando a Sergio a afrontar la necesidad urgente de un movimiento arriesgado para contener los rumores que crecían sin freno. Bajo consejo de sus asistentes más confiables, decidió que la única forma de detener la murmuración era organizar un gran acontecimiento social donde anunciaría oficialmente el enlace, demostrando así ante todos que no había nada falso en su relación con Catalina. A lo largo de la semana previa al evento, la residencia se transformó en un hervidero de preparativos. Decoradores, floristas y organizadores de actos iban y venían por los salones, eligiendo cada detalle con meticulosidad. Se colocaron arreglos florales en las escaleras, se adecuaron espacios para la prensa y se eligió un menú de lujo. Mientras tanto, Sergio revisaba implacablemente cada aspecto de la celebración, quería que nada escapara a su control. Aún así, por más que lo intentara, no lograba domesticar la ansiedad que retumbaba en su interior. Por su mente se repetía la escena de la noche en que había discutido con Catalina. Su voz cargada de reproche y su mirada herida seguían resonando con fuerza. El día señalado amaneció con una brisa suave que presagiaba una tarde soleada. Catalina se despertó con una sensación de peso en el pecho, sabiendo que aquello no sería un simple compromiso social. Le costaba imaginarse recibiendo a políticos, celebridades y empresarios, fingiendo una cercanía tan perfecta que acallara todos los rumores. Tampoco podía olvidar la forma en que había firmado aquel pacto, pues cada decisión tomada la había llevado hasta ese instante lleno de confusión. Sin embargo, la presión de que todos los ojos se posarían en ella le impedía flaquear. Necesitaba mostrarse fuerte. «Te veré en el salón principal cuando llegue la prensa», murmuró Sergio, apareciendo en el umbral de su habitación con el semblante serio. «Sí, allí estaré», respondió ella, forzando un tono de voz neutro para evitar exponer los nervios que la carcomían. El reloj marcó las 5 de la tarde cuando comenzaron a llegar los automóviles al portón principal. Poco a poco, los invitados se fueron congregando en el inmenso jardín, donde se servirían los primeros aperitivos. Se escuchaba el murmullo de las conversaciones, el tintineo de las copas y el destello de los flashes de las cámaras que apuntaban con curiosidad al lugar donde se suponía que harían su entrada los futuros esposos. Sergio lucía un impecable traje oscuro, y Catalina llevaba un vestido marfil de corte sofisticado que realzaba su figura, aunque ella no dejaba de sentirse incómoda en medio de todo ese lujo. Cuando finalmente se mostraron ante los invitados, las miradas y susurros se tornaron casi palpables. El anfitrión habló con seguridad, explicando que aquel encuentro era para compartir una feliz noticia, su enlace definitivo sucedería dentro de poco. Al mencionar esas palabras, tomó la mano de Catalina con delicadeza, y ella descubrió, para su propia sorpresa, que su pulso se aceleraba. La multitud celebró el anuncio con aplausos, mientras los periodistas lanzaban preguntas desde todos los ángulos. Para reforzar la imagen de pareja sólida, Sergio se inclinó y rozó los labios de Catalina en un beso fugaz. Fue un gesto calculado para las cámaras, pero algo cambió en ese instante, un estremecimiento recorrió sus cuerpos y no hubo manera de fingir lo que sintieron. Durante la recepción, se sucedieron brindis y felicitaciones. Los dos se movían entre los invitados, sonriendo y asintiendo ante comentarios que alababan la pasión evidente entre ellos. Catalina, asombrada, se percató de que el falso afecto que solía demostrarle salía cada vez con mayor naturalidad. Sergio, por su lado, se sentía extraño, como si la barrera que llevaba tiempo sosteniendo se derrumbara poco a poco. Las manos de ella apoyadas en su brazo, las miradas compartidas en el fragor de la música y el suave roce de sus dedos al apartar una copa parecían auténticos, más genuinos de lo que nunca habría imaginado. «Estás muy hermosa esta noche», susurró él en un momento de intimidad, mientras fingían observar los jardines iluminados. «Eso dicen todos, pero no tienen ni idea de lo que pienso en realidad»,
respondió ella, con un temblor en la voz que dejaba entrever su confusión. Entre la multitud, reían con nerviosismo ante cualquier broma, y por momentos el tiempo pareció detenerse para ellos. Los corazones, antes endurecidos por la desconfianza, empezaron a latir más rápido con cada pequeña proximidad. Sin embargo, cuando la algarabía alcanzó su cenit y la orquesta amenizaba la velada con acordes dulces, Catalina sintió un pellizco de culpa. Su familia, las razones por las que había llegado hasta allí y la idea de que aquel mundo no le pertenecía empezaron a pesarle como una losa. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué su corazón traicionaba toda su lógica? Movida por ese torrente de dudas, se escabulló entre los grupos de personas. Con el vestido recogido para no tropezar, buscó una salida discreta hasta alcanzar los pasillos más alejados de la música y las cámaras. Su respiración se volvió agitada al llegar a la habitación que había ocupado durante su estadía. Observó las pertenencias que el personal había dispuesto cuidadosamente y recordó el día en que ingresó a esa mansión con la incertidumbre de quien desconoce su futuro. Ahora, la incertidumbre era todavía mayor, pero cargada de un sentimiento profundo que no sabía manejar. Sin dejarse tiempo para flaquear, tomó algunas prendas, guardó sus documentos de identidad y miró alrededor con el corazón encogido. Sabía que huir significaba dejar atrás una estabilidad efímera y enfrentar un panorama incierto. Aún así, no podía ignorar el peso de las decisiones tomadas. Sin despedirse de nadie, salió sigilosamente por una puerta secundaria y abandonó los lujosos muros donde había fingido un papel que, al final, se había vuelto demasiado real. Las luces de la fiesta brillaban a lo lejos, pero ella se perdía en la penumbra de la noche, llevándose consigo las dudas y los deseos que la consumían. Mientras tanto, Sergio no tardó en notar la ausencia de su prometida. Con el corazón repentinamente acelerado, comenzó a buscarla entre la muchedumbre, ignorando los saludos de quienes se acercaban a felicitarlo. Su mirada preocupada pronto se transformó en una mezcla de temor e ira contenida al comprender que ella se había marchado. Los latidos de su pecho resonaron con fuerza, presagiando un desenlace impredecible. Sergio se quedó inmóvil en medio de la multitud, incapaz de ocultar la preocupación que lo consumía al darse cuenta de que Catalina había huido sin dejar rastros. El eco de la música y las risas de los invitados empezó a desvanecerse, opacado por el martilleo en su pecho. Una mezcla de incredulidad y desazón lo envolvía, nunca antes había perdido algo que considerara suyo. Su mirada vagó por cada rincón del lugar, esperando verla aparecer de nuevo con su porte desafiante. Pero esa esperanza se disipó tan pronto entendió que ningún empleado podía dar razón de su paradero. El aire, que minutos atrás se llenaba de aplausos y brindis, ahora se percibía opresivo, como si anunciara que nada volvería a ser igual. ¿Está todo bien, señor?, preguntó uno de sus asesores, notando el gesto tenso en el rostro de Sergio. No, no lo está, respondió, intentando controlar la voz. Encuéntrenla. Verifiquen las cámaras, hablen con los guardias, no puede haber ido muy lejos. Los minutos se convirtieron en horas, y las horas en un tormento interminable. Su equipo de seguridad lo actualizaba con vagas pistas que no llevaban a ningún resultado. Nadie recordaba haberla visto salir, parecía haberse desvanecido como un suspiro en la noche. Sergio sentía que cada noticia incompleta era una puñalada de frustración. Su poder económico, que siempre resolvía cualquier obstáculo, resultaba inútil en ese momento. ¿De qué le servía tener contactos en la prensa, influencias en organismos internacionales o un séquito de guardaespaldas si la mujer que había llegado a importarle tanto ya no se encontraba bajo su techo? Agotado, entró en su oficina privada y se derrumbó en la butaca de cuero que solía ocupar para trazar estrategias de negocios. El espacio, normalmente un refugio de decisiones frías y calculadas, le resultó sofocante. Revisó papeles, tomó el teléfono, exigió informes a sus asistentes, pero no había pista alguna de Catalina. Esa incertidumbre lo desorientaba, se sentía ridículamente vulnerable. Por primera vez, no tenía un plan claro que seguir ni un camino preestablecido para recuperar lo que ansiaba. Su móvil no dejaba de vibrar con mensajes de socios intrigados por el desconcierto en la fiesta, y su cabeza no podía apartar la imagen de Catalina partiendo con el corazón en un puño.
Señor, hemos hablado con hospitales, estaciones de transporte y aeropuertos cercanos, pero no hay registro de ella, informó su jefe de seguridad con semblante serio. ¿Desea que ampliemos la búsqueda? Sí. Que no quede ningún sitio sin revisar, replicó Sergio, apretando los puños sobre el escritorio. Hagan lo que sea necesario. Con cada negativa, el desaliento lo golpeaba más duro. Era la primera vez en su vida que se enfrentaba a la imposibilidad de adquirir o retener algo por la fuerza de su dinero. Recordó cómo todo había iniciado, un contrato que le prometía una relación supuestamente perfecta, libre de complicaciones emocionales. Se había convencido de que bastaría con un acuerdo y un precio alto para tener bajo control sus necesidades. Sin embargo, Catalina había emergido como un torbellino, derrumbando sus certezas y llevándolo a experimentar sensaciones que ni él mismo entendía. Ahora que no estaba a su lado, cada rincón de la casa parecía vacío, cada segundo se volvía insoportable. Entre sus abogados surgió la pregunta lógica, ¿acaso no convendría dejar este asunto atrás y seguir adelante? Aunque la propuesta tenía sentido en el mundo pragmático que siempre había habitado, Sergio sintió un dolor que no conseguía disfrazar. Visualizó su vida anterior, dominada por el éxito profesional, y se descubrió pensando en lo insustancial que sería volver a esa rutina sin la presencia de quien le había enseñado que el control total podía ser una ilusión. ¿En qué momento se había convertido Catalina en algo irreemplazable? Con el paso de los días, su determinación por encontrarla solo aumentó. Cada informe que recibía, cada detalle que analizaba, lo conducía a un callejón sin salida. El simple hecho de no tener noticias claras lo enloquecía, y el silencio de ella era como un laberinto donde se extraviaban sus certezas. Por las noches, sentado en la penumbra de su habitación, se sorprendía recordando sus gestos, sus miradas punzantes y la forma en que ella conseguía hacerlo sentir vivo. Su orgullo se tambaleaba al preguntarse si valía la pena rogarle que volviera, si era posible enmendar el daño que ambos se habían causado. Apenas unos días después de que Sergio comprendiera que sus recursos habituales no servían para dar con el paradero de Catalina, surgió un rastro inesperado. Un antiguo compañero de trabajo de la joven recordó haberla visto camino a la estación de autobuses, llevando consigo una bolsa sencilla y el semblante cargado de preocupación. Esa fue la pista que Sergio necesitaba para iniciar un recorrido que lo llevó lejos de su entorno habitual, rumbo a la ciudad natal de Catalina. El viaje, largo y lleno de incertidumbres, lo obligó a meditar sobre lo sucedido y a reconocer que ella no era una mercancía que pudiera adquirir o retener a base de dinero. Al llegar a aquel lugar modesto, con casas de una sola planta y calles sin pavimentar, Sergio experimentó un contraste brutal con la opulencia a la que estaba acostumbrado. El automóvil de lujo en el que viajaba parecía fuera de lugar, atrayendo las miradas curiosas de los vecinos. Inquieto, descendió y preguntó por la familia de Catalina, aguardando con el corazón en vilo a que alguien le diera la indicación correcta. Finalmente, una señora mayor, asomada en el umbral de su puerta, le indicó la casa que buscaba. El inmueble era pequeño, con una fachada sencilla donde se veían macetas de flores dispuestas con cariño. Sergio se aproximó con paso vacilante y golpeó suavemente la madera desgastada. Casi de inmediato, Catalina apareció en la entrada, con el ceño fruncido. Vestía ropas comunes, sin ninguna sofisticación, y aún así irradiaba la misma determinación que lo había cautivado desde el principio. Al verlo, su expresión se tornó en sorpresa primero, y luego en una mezcla de recelo y dolor. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, sin siquiera invitarlo a pasar. Tenía que encontrarte. Necesito hablar contigo, respondió él, conteniendo la ansiedad que bullía en su pecho. Un breve silencio se instaló hasta que una voz juvenil llamó desde el interior. «Catalina, ¿está todo bien?». Era uno de los hermanos de la joven, mirando por encima del hombro de su hermana con la curiosidad reflejada en los ojos. Detrás de él, una sala modesta con muebles antiguos y una mujer de tez pálida recostada en un sillón que, por la tos que emitía, debía de ser la madre de Catalina. Al ver esa escena, Sergio comprendió de golpe la magnitud del sacrificio de ella, había abandonado su propio orgullo, su libertad, para conseguir los medios necesarios que salvaran a su familia de la miseria y de una posible catástrofe médica.
Con una invitación incómoda, Catalina le permitió entrar. Mientras recorría la casa, él percibía cada señal de las privaciones que habían padecido. Conversar en ese entorno tan distinto al suyo le hizo entender el abismo entre sus mundos. Sin embargo, también comprendió por qué ella había aceptado aquel contrato que, en otras circunstancias, habría parecido impensable. Fue una decisión surgida de la desesperación y del amor incondicional hacia su familia, no de la frivolidad o la codicia. Así que al final me encontraste, comentó Catalina, sentándose en un taburete junto a la mesa de la cocina. ¿De qué quieres hablar? Sergio tragó saliva. Vine a decirte que lo siento. ¿Y qué? Te necesito. Las palabras parecieron no bastar. Ella lo observó con una mezcla de ira y resignación. Lo que hiciste no fue más que comprar una esposa perfecta. Yo nunca lo seré. Lo sé, admitió él, bajando la mirada. Me dejé llevar por mi miedo a sentir, a perder el control. Catalina sostuvo la taza de té que tenía entre las manos, temblando ligeramente. Sentía el impulso de recordar el día en que firmó el documento, la humillación de saber que se estaba vendiendo para salvar a su madre enferma y a sus hermanos. La voz de Sergio llegó como un murmullo desgarrado. También sé que te he tratado como si fueras una pieza que podía mover a mi antojo. Pero entiendo ahora que no eres un objeto. Eres, lo que nunca quise admitir que necesitaba, un alma capaz de desafiarme. La joven respiró hondo, intentando mantener la compostura. ¿Y por qué estás aquí? ¿Para obligarme a volver? Esta vez no puedo obligarte. Él cerró los ojos un segundo, buscando fuerzas. No me queda nada que hacer salvo pedirte perdón y darte a elegir. Sin presiones, sin contratos. El silencio se hizo pesado, solo interrumpido por la tos de la madre en la habitación contigua. Catalina bajó la mirada, recordando cómo cada billete recibido de Sergio había servido para pagar la medicina costosa que mantenía a su madre con esperanzas. Sentía gratitud y rabia a la vez, porque odiaba el modo en que se vio forzada a actuar para obtener ese dinero. Sin embargo, en esos instantes percibía un atisbo de sinceridad en la voz de Sergio, como si aquel hombre frío hubiera quedado expuesto ante sus ojos. Si has venido hasta aquí, supongo que entiendes que mi familia es lo primero, murmuró ella, aún cautelosa. Lo comprendo. Y haré lo que sea para demostrarte que no busco controlarte. Ni a ti ni a ellos, confesó, con el orgullo tambaleándose. Un nuevo silencio llenó el ambiente. Catalina se debatía entre el rechazo y la conmoción por la súplica que acababa de escuchar. Era la primera vez que lo veía sin esa máscara de seguridad implacable, dispuesto a aceptar un no como respuesta. Y en ese panorama humilde, tan lejano del lujo ostentoso donde se conocieron, Sergio parecía estar dispuesto a hacer algo inaudito. Desprenderse de su viejo método de comprar o imponer para recuperar lo que genuinamente temía perder. Sin apartar la mirada de Catalina, Sergio tomó un sobre arrugado que guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta. Era el mismo documento que había sellado su unión de manera fría y calculada. Durante un instante, el silencio llenó la pequeña cocina, donde solo se oía la respiración agitada de ambos. Catalina se irguió, esperando escuchar un nuevo intento de manipulación o una exigencia encubierta. Sin embargo, lo que vio la descolocó por completo. Con un movimiento firme y decidido, Sergio rasgó aquellas páginas, haciéndolas pedazos ante sus ojos. No quiero que nada te ate a mí si no es tu propia voluntad, declaró con voz entrecortada, dejando caer los restos del papel sobre la mesa. Ella lo observó, aturdida. Había imaginado cientos de veces posibles reencuentros, pero nunca creyó que él sería capaz de romper el contrato que tanto le había costado conseguir. Se inclinó sobre los pedazos, como si quisiera confirmar que ese acto era real. Su mente se debatía, ¿era un gesto sincero o tan solo otra artimaña? ¿Por qué haces esto?, preguntó, con un nudo en la garganta. Porque me di cuenta de que ni todo el dinero del mundo vale la pena si no estoy contigo de la forma correcta. Él hizo una pausa, intentando elegir las palabras. No quiero que te sientas obligada. No quiero poseerte. Quiero darte libertad.